Dualismo, cambiamos rotundamente de tema, ya saben que en realidad estamos continuando un problema, una pregunta, digamos, que está planteada en Harré, ¿no es cierto? La cuestión ontológica, la cuestión de los supuestos que tienen, conceptuales, que tienen que ver con aquello que asumimos que existe, que hay, que el tipo de, las formas de existencia, tipo de existencia, los modos de existencia de las entidades que pueblan, digamos, nuestro campo de estudio, nuestro dominio, ¿sí? Entonces ya hemos un poquito anticipado, introducido el tema del problema mente-cuerpo, que en definitiva ese es el problema ontológico, ¿sí? de, la, de, la, de la psicología. Entonces ahora ya vamos directamente a trabajar sobre respuestas que se han dado al problema mente-cuerpo. ¿Sí? ¿Qué tipo de entidades y procesos asumimos existen en un campo como, por ejemplo, bueno, el campo de estudio de la vida mental o de la psiquis, de los procesos mentales que hacen que nos conduzcamos, comportamos como lo hacemos, comportemos como lo hacemos. Bien, ¿qué textos son los de dualismo? Ahora, está bien, podría haber dicho antes que abandonamos Harré y damos la bienvenida a un texto que a mí en realidad no me gusta demasiado porque básicamente es como muy de manual, un texto muy manualote en el sentido que va presentando de manera muy superficial grandes posiciones y grandes debates que se han dado a lo largo de muchos años y bueno, ya es un poquito además desactualizado, no quiero desanimar a la lectura, está bueno, Churchland, se lo escribo por la duda, es un texto claro, digamos, y me parece que se puede seguir fácilmente, pero bueno, en definitiva, básicamente está simplificando mucho la cuestión muchas veces, ¿sí? Es como que achata mucho las posiciones y digamos, cuestiones como más finas detrás de lo que hay ahí, se está discutiendo. Es bueno también, pero bueno, digo, para lo que ustedes necesitan todavía funciona, yo lo cambiaría, pero bueno, funciona todavía este texto. Churchland, capítulo 2, el capítulo 2 es muy largo, es todo sobre el problema mente-cuerpo, sobre el problema ontológico, y el capítulo 2 comprende todas las posiciones que vamos a ver frente al problema mente-cuerpo, tanto las posiciones dualistas, que en realidad en la clase de hoy nada más, o sea, o las lecciones que están viendo esta semana, supongo, eh, imagino que habrán podido leer algo sobre dualismo, y también todas las posiciones materialistas, ¿sí? Tenemos como esos dos extremos, un extremo dualista cartesiano, si quieren, eh, como, lo más distanciado a cualquier forma de materialismo, el dualismo cartesiano, y luego tenemos como versiones como muy materialistas en el sentido fisicalistas, como, bueno, que ya vamos a ver qué significa eso, como la misma posición que trabaja el autor, que eso también está bueno decirlo, como uno descubre un poco en Harré, no solamente posiciones diferentes, sino uno sabe, se da cuenta, qué es lo que, no se da cuenta, sino es explícito Harré al respecto, qué es lo que defiende él, es un realista, entiende que el conductismo ya dio lo que pudo dar, que ahora digamos, la vía más prometedora de hacer psicología es la cognitiva, cognitivista, bueno, todo eso son como supuestos de Harré, que está bueno que lo desnudemos, está bueno que lo veamos, para también ver cómo presentan los temas. Bueno, en este caso, Churchland, o Churchland, digan como quieran, no hay ningún problema ahí, es un materialista eliminativo, que es una de las últimas posiciones que vamos a ver frente al problema mente-cuerpo, en cuanto a lo que hace el problema mente-cuerpo, y es una de las posiciones más extremas, materialistas más extremas, ¿sí? O sea, como muy en las antípodas de lo que vamos a ver hoy, del dualismo, en particular del dualismo sustancial cartesiano, que es la forma como más ortodoxa, tradicional, digamos, de ser dualista. Eh, bueno, ya, entonces lo que quiero decir es eso. Estamos estudiando el problema mente-cuerpo, estamos estudiando todas las posiciones que se han ofrecido frente al problema mente-cuerpo, cómo entendemos, digamos, la relación entre los estados o procesos psicológicos, mentales, y digamos, el resto de las cosas podemos decir describen o estudian las ciencias naturales, las cosas físicas, las cosas, digamos, materiales, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo entre esas dos, entre el reino de lo mental y el reino de lo físico? Eh, y Paula tiene una pregunta.
bueno, ya, no sé si es sobre el tema del dualismo, pero... Y nada, es bueno saber eso, es bueno, para cerrar, es bueno saber que vamos a ver toda esta posición, incluso las dualistas, explicadas, presentadas por un materialista eliminativo recalcitrante, digamos, uno de los más extremos y radicales, que entiende básicamente que la psicología debiera convertirse eventualmente en neurociencia cognitiva. Así, sépanlo desde ya, para un materialista eliminativo, como para algunos de los, algunas formas del materialismo reduccionista, psicología debiera ser estudio del cerebro, digamos. ¿Sí? Así que eso ya se lo voy anticipando. ¿Materialista qué, profe? Eh, reduccionista creo que dije ahora, pero eliminativo es la posición de Churchland, ¿no? Ah, ok. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, eso quería que la hagas y eso. Yo no entendí el epifenomenismo. Genial, buenísimo. El epifenomenismo es una posición difícil de pronunciar, de decir, pero es importante, digamos, porque es una de las posiciones más, en todo caso, atendibles, ¿no? Como que uno puede, con lo que sabemos ya hoy, ¿sí? Hay ciertas posiciones, como por ejemplo el dualismo popular, que ya es difícil, es realmente muy difícil aceptarla o seguir defendiéndola, sosteniéndola. De todas las formas de dualismo que existen, digamos, como todo el repertorio dualista, el del epifenomenismo es de las más atendibles, de las más que todavía hoy pueden ser, digamos, defendidas. De hecho, las formas de dualismo vigentes hoy, de las más populares, digamos, por ejemplo, la de Chalmers, no importa, de autores como Chalmers, son epifenomenistas, ¿sí? Son de este tipo, ¿sí? Igual quería... No, bueno, ya, entonces pasemos a epifenomenismo, porque está bueno que ya vayamos trabajando sobre las dudas que puedan haber tenido. Yo lo único que quería decirle es que tengan en cuenta eso. Hay un sesgo antidualista, ¿sí? Muy notable en cómo Churchland presenta los temas, ¿sí? De hecho, sí, sí, hay formas de dualismo ahí que son muy maltratadas, a pesar de que también desnudando un poco los propios supuestos y el propio posicionamiento, yo tampoco yo mismo, yo, Nicolás, ¿no es cierto? No no adhiero a ninguna forma de dualismo, um, así que nada, en todo caso, si quieren, yo también soy un poco sesgado en ese sentido cuando le vaya a hablar al respecto. Bueno, sabemos primero, para hablar sobre epifenomenismo, tenemos que entender la diferencia entre dualismo sustancial y dualismo de propiedades, ¿verdad? Eso es lo primero. No sé si alguno de ustedes quiera explicarme brevemente esa diferencia. O sea, uno predica dualismo, es decir, dice que que de algo hay dos cosas, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Dualismo respecto de qué? La pregunta. Lo que yo entendí es que el dualismo sustancial va a plantear que la realidad se divide en dos tipos de sustancia, que va a ser cuerpo y alma, cuerpo y mente, y que difiere con el dualismo de las propiedades, que el dualismo de las propiedades va a decir que hay una sola sustancia física que es el cerebro, pero este tiene propiedades especiales, que es la mental, Perfecto. que es como la de percibir aromas, colores. Sí, ojo, la sustancia física no es el cerebro, sino que el cerebro es un órgano como otros, que está hecho de material, bueno, en este caso biológico, pero en definitiva físico, ¿no es cierto? No hay ninguna necesidad de postular algo más allá de la sustancia física para explicar, por ejemplo, la digestión, no sé, para explicar, qué sé yo, la respiración, procesos biológicos, fisiológicos, básicos como ese, pero aparentemente habría esa necesidad, o se la ha planteado, en cuanto a, no sé, por ejemplo, la producción del lenguaje, la memoria, bueno, la atención, procesos psicológicos, ¿sí? Profe, ¿te puedo hacer? Sí, sí, es la única como corrección que te haría, pero me parece que está perfecto. Y entonces, disculpa, Valentina, no sé quién... Sí, discúlpame, te quería hacer una pregunta. Dale, vamos con eso. Tengo más preguntas también de Victoria, estoy viendo ahí. Sí. ¿Por qué se dice que el dualismo cartesiano es más radical? Porque primero es una forma, desde ya
el dualismo de sustancia es más radical que el dualismo de propiedades. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Bueno, lo que estamos diciendo en el caso del dualismo de propiedades, por lo menos el dualismo de propiedades que entiende que el cerebro es un órgano muy particular, digamos, y que tiene el cerebro algunas propiedades justamente que no, de alguna manera, no se contienen dentro de las ciencias físicas naturales. ¿Sí? Necesitamos algo más que eso, herramientas explicativas más allá de las ciencias naturales, en realidad las ciencias naturales piensen en anatomía, fisiología, digamos, aquello que puede estudiar el cerebro, ¿sí? Neurociencias. Así que, en ese sentido, desde ya estamos solamente el dualista de propiedades, y bueno, diciendo que hay un órgano muy particular que tiene, bueno, que necesitamos para explicar lo que hace el cerebro más que la mera neurociencia o más que las meras ciencias naturales, físicas, digamos, biológicas en este caso. ¿Sí? Es mucho más radical decir que el mundo, ¿no es cierto? O sea, el mundo quiere decir el universo, todo aquello que existe, ¿sí? Se divide en dos grandes reinos, uno el físico o material, aquello que puede estudiar la ciencia física, que tienen peso, bueno, ocupan un lugar en el espacio, no sé, etcétera. Y, bueno, el reino de lo mental, de las almas o de las mentes, ¿sí? En ese sentido, ¿quién era? Valentina. En ese sentido, Valentina es más extremo, más fuerte decir, defender un dualismo sustancial que no un dualismo de propiedades. Como les digo, las formas que todavía hoy, en filosofía de la mente, ¿no? La gente que todavía hoy está discutiendo estas cosas, y los dualistas, digamos, si quieren, sí, la parte dualista de la disputa, son más bien dualistas de propiedades y más bien dualistas epifenomenistas, ¿sí? Entonces... Claro, gracias, profe, porque decía que como que el dualismo de propiedades era más modesto y que el dualismo sustancial o cartesiano era más radical, y no entendía el porqué. Estoy de acuerdo. Sí, porque Bien. está predicando, está diciendo algo acerca del universo, del modo de existencia de las cosas, está haciendo, digamos, ontología pesada, en el sentido, está diciendo, bueno, existen dos tipos de entidades, de procesos, propiedades o cosas, unas físicas o materiales, y otras mentales o, bueno, psicológicas o nada, vinculadas a las almas, si uno quiere pensarlo en esos términos, digamos, ¿sí? Es mucho menos lo que yo estoy diciendo, que cuando digo, bueno, hay un órgano en particular, que es el cerebro, que es muy, muy, muy particular en el sentido de que, siendo tan complejo como es, se desprenden de él, digamos, la actividad de esa cosa física que es el cerebro, ¿sí? Produce propiedades, bueno, no físicas en el sentido que no pueden ser explicadas a través de las ciencias, o sea, la herramienta, digamos, de las ciencias naturales. Creo que tengo a Victoria con la mano levantada, ¿puede ser? No. Sí, era para preguntarte si, en síntesis, el dualismo de propiedades era, por un lado, la parte física, que sería el cerebro, y por otro lado la parte no física, que serían aquellas propiedades que el cerebro como que gestiona, por así decirlo. Así es, sí. Bien, gracias. Produce, digamos, que sí, que genera, digamos, o que el cerebro tiene ciertas propiedades. O sea, la actividad del cerebro produce ciertas cosas, como por ejemplo, piensen en cosas como, bueno, en fin, a Descartes, por ejemplo, lo que fue Descartes quien planteó las formas como canónicas, digamos, de entender el problema mente-cuerpo, digamos, las formas como que todavía hoy, los términos en los que se discute el problema mente-cuerpo todavía hoy, más o menos, podemos decir, fueron planteados por Descartes, digamos, por el dualismo cartesiano. Entonces, por eso le damos tanta importancia, digamos, a Descartes. Bueno, pero a lo que voy, que Descartes estaba sorprendido en el sentido, aquello que a Descartes le llamaba la atención, y entendía que para lo cual teníamos que postular nuevas, por ejemplo, sustancias en su caso, o bueno, propiedades, lo que sea, son propiedades como, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? El manejo del lenguaje, la capacidad, digamos, creativa de un poeta o una poeta, ¿sí? Según Descartes, no cabía explicarla dentro de su cosmovisión, en realidad, mecanicista del mundo, que, bueno, estamos yendo un poco, pero en definitiva, como que todo el resto de las cosas
que hacen cosas, es decir, por ejemplo, no una piedra, sino un árbol, los animales, ¿no es cierto? Las cosas que producen, que se mueven, que tienen un comportamiento, podían tratarse como máquinas, ¿sí? Podían entenderse como máquinas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que son cosas físicas que se componen de partes que mancomunadamente o conjuntamente trabajan, ¿sí? Como un motor, básicamente, ¿sí? No sé si alguien entiende de motores acá, pero bueno, el motor de diferentes partes que tienen ciertas funciones, ¿sí? Y el trabajo conjunto de todas esas partes produce ciertos efectos, ¿sí? Entonces yo tengo, no sé, un animal que tiene hambre y, bueno, nada, caza, o hace un ritual de apareamiento para atraer a una eventual pareja, y demás, ese tipo de cosas, según Descartes, se podían entender en términos mecanicistas, ¿sí? Básicamente lo que estoy diciendo con todo esto es que Descartes entendía a los animales como máquinas, ¿sí? O sea que no hubiese sido muy problemático para él el ser carnívoro o ser no vegano y demás, porque claro, son solamente máquinas y ya. No hay ni siquiera por qué plantearse la cuestión del sufrimiento animal, de los sentimientos o lo que sea, la posible vida mental de los animales, ¿sí? ¿Está claro? Y hoy en día ya ese tipo de... Bueno, en fin, no quiero meterme más. Pero nada, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que produce el cerebro, como por ejemplo, una gran obra, piensen en las como grandes, como los picos, si quieren, de la cultura, tal como lo entendemos, la cultura, por lo menos la cultura occidental, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan escrito tales libros, tantas obras, o obras, digamos, artísticas y demás? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, según Descartes, hay que postular una sustancia no física, no material, cede esa sustancia de todo lo que, cede, disculpen, de todas las propiedades, digamos, mentales o conscientes, digamos, que hacen a la mente humana. Igual no entrar a todo esto no entrar con un epifenomenismo todavía. Ojo con esto. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta, algo que ya dijo, pero para aclarar? Entonces, el dualismo de las propiedades sería una sola sustancia física y es el cerebro. Bueno, ¿Eso sería? es muy buena la pregunta porque me hace pisar el palito, porque en realidad no todas, porque hay algunas formas de dualismo de propiedades que no entienden que esas propiedades provengan del cerebro. ¿Cuál es esa forma? A ver si alguien se anima. Porque tanto, disculpen, bueno, ya, no sé. ¿Cuál sería esa forma de dualismo de propiedades que no está pensando, digamos, que en su ecuación no está jugando el cerebro, básicamente? ¿Sí? En su propuesta, el del dualismo, esta forma de dualismo de propiedades, no, el cerebro no tendría un papel, no tendría un rol. Porque hay una ¿Las forma. elementales puede ser? El epifenomenismo. No, tenía razón, creo, Rosario. No, Leandro, el epifenomenismo, ahora, si tenés una pregunta, te dejo ahí, que veo que tenés la mano levantada, pero el epifenomenismo es justamente esto, ¿no? Que entienden que el cerebro ha llegado a una forma a un nivel de desarrollo tal, ¿sí? De desarrollo, el cerebro entendido de nuevo como un órgano físico, ¿sí? Hecho de, bueno, tejidos, que a la vez están hechos de células, que a la vez están hechos, ¿no? Ya. Eso... no hay ningún problema, digamos, con el cerebro como tal, digamos, pero el punto es que ha llegado, como órgano, ¿no? Ha llegado el cerebro a un nivel de complejidad tal, ¿sí? Que produce, se desprende de él, o en términos más precisos, emergen de él, ¿sí? Del cerebro, ciertas propiedades que no pueden ser explicadas en términos de las ciencias naturales, en términos, digamos, con las herramientas, digamos, explicativas de las ciencias naturales y física, ¿sí? Eso que dije, emergen, es muy importante porque es una propiedad, es un aspecto, para no confundir, digamos, es un aspecto, un rasgo de algunas formas de dualismo de propiedades, que se llama emergentismo, justamente, que entienden que, de nuevo, que son esas formas de dualismo de propiedades que sí dependen del cerebro. O sea que lo que están diciendo es que estamos hablando de propiedades del cerebro, ¿sí? Son el dualismo epifenomenista de propiedades y el dualismo interaccionista de las propiedades. Esas dos formas de dualismo de propiedades entienden que propiedades, sí, está bien, vos estás diciendo que hay que plantear un tipo de propiedad
que no esté, digamos, ¿cómo decirlo? Que no esté, digamos, dentro de lo que puede ser explicado por las ciencias físicas y naturales, que excedan eso, ¿sí? Muy bien. No hay ningún problema, bueno, no sé si no hay ningún problema con eso. Hay otra forma de dualismo de propiedades que niega eso, justamente, que dice que en realidad las propiedades mentales son propiedades que son propiedades últimas de la existencia, básicamente, de todo lo que existe. ¿Qué quiere decir última? Quiere decir que no vienen de otra cosa. Estuvieron ahí desde que existe algo, existen estas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, el peso es una propiedad que uno puede decir, si existió algo en algún momento, ¿sí? Ese algo tenía un peso, o tenía una masa, o tenía cierta extensión, digamos, ¿está bien? ¿Entienden eso? De la misma manera que esas propiedades no devinieron, no fueron como, no fueron fruto del desarrollo. Desarrollo quiere decir, estamos pensando hoy con los ojos de hoy, no con los ojos de Descartes, digamos, pobre Descartes también, pobre digo. Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Descartes ni siquiera se enteró, digamos, de la teoría de la evolución, ¿no? Nosotros hoy, con los ojos de hoy, estamos pensando en ese desarrollo del cerebro en términos de teoría de la evolución, por selección natural, ¿no es cierto?, en términos darwinianos. Entonces, en ese sentido, hoy el dualismo de propiedades, el dualismo interaccionista de propiedades y el dualismo el emergentismo, no, disculpen, el epifenomenismo, que son ambas formas de dualismo emergentista, si estoy yendo muy rápido, me lo dicen, me parece que sí, acompañan mucho mejor una mirada darwinista o evolutiva, digamos, de la mente, ¿sí? Cosa que hoy en día es muy difícil de negar. Otra cosa que sí, profe, ya no lo sigo, ok, entonces vamos de... En fin, el emergentismo está claro, el tema del emergentismo. El emergentismo es un rasgo de algunas formas de dualismo de propiedades. Dos formas. El epifenomenismo por un lado y el dualismo interaccionista de propiedades. ¿Está bien? ¿Qué significa el emergentismo? Que esas propiedades tienen un origen. Esas propiedades raras, esas propiedades, más que raras, esas propiedades que no pueden ser explicadas con las herramientas explicativas de las ciencias naturales, ¿sí? Y con ciencias naturales me refiero también a la biología, ¿sí? Sobre todo en realidad a la biología, si pensamos en el cerebro. Bueno, son las formas, digamos, emergentistas son esas dos, ¿sí? Contra esas dos formas de dualismo de propiedades tenemos otra, que es el dualismo de las propiedades elementales, que entienden que, de nuevo, sí existen propiedades mentales, sí existen propiedades que no son reductibles o explicables en términos físicos o en términos de las ciencias naturales, pero que no tienen origen, o sea, no tienen un desarrollo. ¿Entienden? Desde el comienzo, si uno tiene un relato creacionista, por ejemplo, es decir, que cree que este mundo de un día para el otro fue creado, ¿sí? Bueno, básicamente está diciendo que eso que se creó, ¿sí? O sea, es un relato, bueno, que acompaña muchas religiones, ¿no? Eso que creó no solamente tenía un peso, una longitud, no lo sé, bueno, una carga eléctrica, por ejemplo, otras propiedades que uno puede creer que estuvo desde siempre, desde que existe algo, digamos, estaban esas propiedades, bueno, también estaban las propiedades de, no sé, la conciencia, por ejemplo, o el pensamiento, o así, propiedades mentales, ¿sí? Ese sería el dualismo de las propiedades elementales, que, como les digo, es muy difícil de hacer compatibles con nuestra mirada científica del mundo de hoy. Te estaría poniendo en contra toda la biología y todo, es como complicado, pero se puede, hay gente que lo defiende. Pero bueno, es como mucho más parecido, me parece, el de las propiedades elementales a una forma de dualismo. Para mí, podemos ver al dualismo de las propiedades elementales, o sea, me parece interesante pensarlo así, como una forma debilitada, en el sentido que está hablando de propiedades y no de sustancias, del dualismo popular, o sea, una forma que se acompaña muy bien con el relato creacionista, o bueno, con el relato de las grandes religiones teístas, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero, digamos, acá estamos con cosas, sí, con cosas que van un poquito más allá de la psicología y que tienen también que ver con cómo básicamente entendemos el universo, ¿no? Si vos sos una persona religiosa y crees que, de nuevo, que no hay ningún problema que, en fin,
acá no queremos decir que la religión está mal, no es la idea, digamos, simplemente que la idea es que ustedes puedan ver que hay diferentes posiciones y hay algunas que son mucho más compatibles con una mirada, digamos, creacionista o teísta de este universo, y otras no tanto. Eso es lo que estoy tratando solamente de decir. Sí, Paula, ¿eras? Una pregunta, se me mezclaron un poco los conceptos. Entonces, el epifenomenismo y ¿cómo es el otro? Interaccionista, Sí. son emergentes, Son y emergentes. después por el otro lado tenemos el de propiedades elementales. Exactamente, sí. Ok, ¿y No esos es qué un característica tienen? ¿Cómo? ¿Esos qué características tienen? ¿De las propiedades elementales? Sí. Entienden que las propiedades mentales son del mismo tipo de propiedades que propiedades tan básicas de la materia física como, no sé, que tenga carga eléctrica, o que tenga peso, que tenga longitud, o así, ¿no? Ese tipo de propiedades tan básicas, bueno, también dentro de esas propiedades tenemos que sumar propiedades mentales, propiedades no físicas, ¿sí? O sea, como que básicamente no tienen historia, no tienen desarrollo, no vienen de ningún lado, siempre estuvieron ahí. Que simplemente aparecieron en el origen de la vida. Por eso, entonces, no sé si me entienden, es como muy, muy compatible con una mirada más bien creacionista, o sea, que de un día para el otro, bueno, un día no había nada, otro día hubo vida y hubo inteligencia, conciencia, pensamiento, bueno, emociones, todo, digamos, la vida mental, ¿sí? Profe, ¿y las propiedades epifenomenales cómo eran? Porque ahí como que me perdí un poco. El epifenomenismo entiende que las propiedades mentales, de las que estamos hablando, a su vez no tienen, o sea, fueron causadas por algo, si fueran causadas sí por la actividad de un órgano particular, muy, muy desarrollado, muy complejo, que es el cerebro, bla, bla, entonces, tienen causa, ¿sí? Las propiedades mentales, ¿sí? O sea, yo, no sé, puedo recuperar un concepto, recordar algo, entonces ejerzo la memoria, digamos, ¿por qué? Porque mi cerebro está haciendo algo, está trabajando, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, la diferencia, digamos, entre esas dos es que entre el interaccionista de propiedades y el epifenomenismo es que a su vez esas propiedades no causan nada, no tienen ningún efecto, ¿sí? Sobre el mundo. No podemos decir en ese sentido que mis acciones, mi comportamiento depende de esa vida mental, de esas propiedades mentales generadas a su vez por el cerebro, ¿entienden? Entonces, de alguna manera, el cerebro genera la conciencia, genera todo lo que, digamos, pasa por nuestra cabeza, ¿sí? Emociones, sensaciones y demás, y a su vez eso no hace nada. Es como que en ese sentido estos son emociones, los sentimientos, la atención, la memoria, bla, 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 son epifenómenos. Son, digamos, cosas que nosotros podemos, a las que nosotros podemos experimentar en primera persona, ¿sí? Yo puedo, me doy cuenta de que si me pego con un martillazo en el dedo, ese dolor es desagradable, o, en fin, es algo que yo quisiera evitar, ¿no? Yo lo siento a eso internamente, pero a su vez no hace nada. Ese dolor no es, yo no puedo explicar el hecho de que yo saque la mano porque me duele. ¿Entienden? Simplemente están ahí los fenómenos mentales, porque sí, están nomás. ¿Entienden? Son simplemente cosas que pasan en nuestra cabeza y a su vez no generan nada. No son aquello que explica la conducta, ¿sí? Hacen como que la vida sea un poquito más linda más linda de llevar, digamos, como nada, vemos colores, tenemos emociones, en fin, no... sí, Elian, pero digamos, esas cosas no hacen nada, esos sentimientos, esas emociones, a su vez no hacen nada. Yo no explico el comportamiento de una persona en función de que tuvo miedo, estuvo ansiosa, lo que sea, en función de sus propiedades mentales. Ya, Elian. No, profe, era para decir que suena bastante primitiva en ese sentido, como que no contempla un millón de cosas que por ahí con otra rama se tienen en cuenta. ¿De qué posición estaba hablando en particular? ¿O de todos los dualismos? En particular. ¿Cómo? No entendí si te referías al epifenomenismo como que una posición. A mí me parece, por ejemplo, lo que le dije ya, que la posición más débil de las tres, del dualismo de propiedades, es la de las propiedades elementales, porque me tengo que
tengo que creer de alguna manera que propiedades como, no sé, la producción del lenguaje, por ejemplo, poder hablar, no tiene nada que ver con mi cuerpo, ¿sí? O lo que haga mi cerebro, porque estuvo desde siempre, digamos, el lenguaje estuvo desde siempre, ¿entienden? Y a mí me parece realmente muy difícil de aceptar eso, siendo yo Nicolás, ¿no es cierto? Alguien que acepta la teoría darwiniana, ¿viste? Que está a la base de la biología moderna. Entonces, como muy difícil. También existen quienes piensan, y eso nos lleva un poco al argumento religioso, que son cosas que no se tocan, digamos. Una cosa es la esfera de lo, nada, de mis creencias religiosas y de aquellas que yo, a través de las cuales yo pretendo o quiero, no sé, explicar el origen del mundo o el sentido de la vida, ¿sí? Ambas cosas. Y bueno, ya. Y después está la ciencia, y en otro carril está la ciencia, digamos, y no se tocan. Y a mí me parece complicado eso, pero es, en fin, nada. Profe, Digo, no estamos vendiendo nada acá, simplemente yo les digo, me parece correcto de mi parte decirles lo que yo opino, nada más, pero ese sería mi posicionamiento, no le estoy sugiriendo que es lo correcto ni nada, digamos. Yo simplemente entiendo que eso es más compatible, una posición así, con el resto de las cosas que yo creo, por lo menos yo creo, ¿no es cierto? Por ejemplo, biología. Ya. Alguien dijo profe, pero no sé. una pregunta. Sí. Pero si esos procesos mentales no causan nada, como los sentimientos y las emociones, ¿qué es lo que lo causa? Porque, El cerebro. o sea, no entiendo cómo no van a causar nada. Son causados por el cerebro, pero a su vez no hacen nada. Dice ahí en el texto que la posición esta epifenomenista puede ser sostenida solamente por un neurocientífico que cuando estudia el cerebro solamente se encuentra con un sistema totalmente físico, que tenemos elementos químicos, eléctricos, pero no encuentra nada que sea parte de esos estímulos mentales que recibe el cerebro. Sí, sí. O sea, lo que causa esas propiedades mentales, y eso vale también para el interaccionista de propiedades, es el cerebro, es la actividad del cerebro. Eso no hay problema, digamos, por ese lado, digamos. El punto es que, a la vez, ¿para qué están? O sea, si uno lo piensa en términos, de nuevo, biológicos o en términos de fisiología y nuestra anatomía, entonces uno dice, bueno, esto está para algo, ¿no? Nosotros podemos pensar en el cuerpo humano como una suerte de mecanismo o máquina, ¿no es cierto?, que hace cosas, ¿sí? Me ponen un stent porque, bueno, básicamente tengo trabada, digamos, una arteria, necesito que pase sangre por ahí, ¿me entienden? Entonces, nada, es que como destrabar es como los filtros del auto, ¿no es cierto?, que tenemos que destrabar eso, es parecido, ¿no? Entonces uno dice, el epifenomenista dice, bueno, entonces, qué sé yo, el lenguaje, la imaginación, la memoria, qué sé yo, todas esas cosas, son producidas por el cerebro, pero que no tienen ninguna función, no hacen nada a su vez, ¿entienden? Esa sería la idea. Están básicamente ahí quiere decir que nosotros las experimentamos a nivel subjetivo, a nivel de la primera persona, pero ahí se termina, digamos. No puedo explicar mi conducta en función de eso, en función de mi vida mental. Entonces, estoy negando el libre albedrío, estoy negando, o sea, el hecho de que yo pueda tomar decisiones en función de mis deseos, mis convicciones, bueno, en fin, lo que sea, mi estado de ánimo en general. Eso es lo que explica mi conducta, ¿sí? Y bueno, en el caso de los interaccionistas, eso aceptan, que efectivamente las propiedades mentales explican mi conducta, mientras que el epifenomenista no. Solamente está diciendo que, bueno, ahí están las propiedades mentales para que, de nuevo, hacer la vida un poquito más amena, para que tengamos alegrías y nada, nos emocionemos y, de nuevo, veamos colores y demás, pero eso no hace nada. Todas esas propiedades, a su vez, no hacen nada, o sea, no hacen nada, no producen nada. Cuando decimos no producen nada, no tienen ningún efecto sobre la vida material, digamos, sobre la vida material, sobre las cosas, digamos, materiales. ¿Qué estamos diciendo en realidad? Y estamos pensando en nuestro cuerpo de nuevo, en nuestra conducta. Yo no puedo decir, de acuerdo con el epifenomenista, no podría decir que mi conducta está dirigida por no sé, mi atención, memoria, en fin,
todos los procesos cognitivos que ustedes puedan ocurrirse, ¿sí? Es muy difícil pensar en algo así. Profe, hay algunas preguntas en el chat Ah, sí, sí. que creo que podrían, antes de seguir con el tema, para no hacer más lío. Perfecto, sí, sí. Profe... No, o sea, la diferencia entre el interaccionista de propiedad y el epifenomenista es justamente eso. El interaccionista sí entiende que esas propiedades interaccionan a su vez, o sea, son generadas por eso, son causadas por el cerebro, y a su vez hacen que pasen cosas en el mundo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy, no sé, estoy cansado y me acuesto, ¿me entienden? O algo así. O sea, mi cuerpo va a descansar en función de que está cansado, no sé, o tengo sueño, ¿entienden? Es como mucho más coherente, si se quiere, el interaccionista de propiedades, pero a la vez es muy difícil explicar cómo es que interaccionan, digamos, propiedades no materiales con algo material como puede ser nuestro cuerpo físico, ¿entienden? Tengo como una teoría que niega el libre albedrío puede seguir siendo defendida en la actualidad. Bueno, Lucas, no sé qué responder a eso, digamos. Yo creo que hoy en día, es verdad, digamos, que muchas de estas posiciones desde Descartes para acá son muy difíciles de aceptar. Lo tienen que entender como una suerte de esto, como ustedes saber de dónde viene la cosa, digamos, y cómo se ha pensado la cuestión. Pero es verdad que en la medida que avanzan el conocimiento, digamos, la ciencia y demás, hay posiciones que están quedando un poquito, como difíciles de defender, ¿no? No es necesario que se niegue el libre albedrío. Hay formas más sofisticadas de fenomenismo, como la de Chalmers, justamente, que entiende solamente que no es que cualquier... o sea, yo exageraba recién, ¿no? Esto de estoy cansado y me voy a dormir, era como un proceso muy básico, tomo agua. No, estamos pensando, si yo ahora me pongo en la piel de un epifenomenista, ¿no? Como sofisticado, digamos. No estamos pensando en procesos cognitivos tan básicos, ¿sí? Como percepción, atención y memoria, sino que estamos pensando particularmente en la conciencia fenoménica. Este es el caso de Chalmers, ¿no? Que es un caso de David Chalmers, de posición, de nuevo, como les digo, siglo XXI, o sea, sería una suerte de dualismo para el siglo XXI, ¿no? el de Chalmers, que ¿qué es lo que, no sé, cuáles son esas propiedades mentales irreductibles? ¿Qué significa irreductibles? Que no pueden ser explicadas por las ciencias físicas, ¿sí? Que tenemos que simplemente aceptar que existen y ya. Básicamente la conciencia, y básicamente la conciencia fenoménica, que es, bueno, por ejemplo, la capacidad de experimentar el rojo, la sensación de rojo o el verde, digamos. Eso sería digamos, ese experimentar, digamos, subjetivamente la propiedad del rojo. Eso es lo que no puede ser explicado. Es como, no algo muy, muy, muy chiquito, ¿no? A procesos cognitivos básicos como los que yo estaba tratando de caricaturizar un poco el epifenomenismo para que se entienda, pero bueno, por ahí te lleva, Lucas, a este tipo de reacciones. Pero ¿cómo puede ser que alguien defienda eso? Bueno, la forma de Chalmers, la versión de dualismo epifenomenista de Chalmers, defiende, o sea, entiende que sí tenemos libre albedrío, en todo caso sí se puede explicar, digamos, la acción, la conducta en función de lo que hace mi cerebro, básicamente. Pero no niega algo así tan básico. No hay, Milagros, de nuevo, esta es una consulta, nadie le toma asistencia, sí, no hay ningún problema. Si tienen que, no entiendo por qué tienen una clase a las 11:30, eso sí, es medio raro, porque se supone que, bueno, que las clases son siempre en 8, 10, números pares, digamos, ¿no? Y nunca media hora, pero bueno, ya, como, o sea, en fin. Ya, ¿está claro esto que he tratado de explicar? No sé si le ha quedado claro, pero digamos, ustedes, de nuevo, cuando uno piensa trata de presentarle las posiciones básicas, epifenomenista básica, un poco como que
la ponen blanco sobre negro, la hace un poco más extrema para que se entienda, digamos, de qué está hablando. Hay formas mucho más sofisticadas, mucho más, nada, que habría que entrar un poquito más en detalle sobre tipos de conciencia, y bueno, como conciencia de acceso y conciencia fenoménica, que son, bueno, cosas que por ahora no vienen a cuento. Podríamos hablar un poco de eso. Profe, Sí. hay varias manos levantadas. Yo veo Rocío y Paula. Si hay alguien más, gracias, pero no. Rocío hace rato la tiene, yo creo que la tiene, se olvidó. Pero sí, si hay alguna pregunta más, genial. Profe, Y Rocío, sí. una consulta. ¿Puede explicar de nuevo lo de las interacciones de propiedades? Eso lo de tengo sueño y duermo, ¿cómo es eso? No, sí, o sea, básicamente lo que estoy diciendo es que por ejemplo, el cerebro genera, digamos, la sensación de calor, ¿sí? Porque yo tengo la mano muy cerca del fuego, ¿sí? Una vez que yo me quemo y esa sensación de calor se transforma en dolor, ¿sí? Ese dolor, yo quiero poder decir para el interaccionista de propiedades que ese dolor es una propiedad producida por el cerebro que a su vez genera que yo saque la mano. Y yo sacar la mano, el que yo saque la mano, es un hecho físico. O sea, un hecho físico, es algo, digamos, mi mano es algo físico en definitiva. Nadie está negando eso. ¿Sí? O sea, los idealistas negaban eso, pero no importa. ¿Entender esto? Entonces yo explico mi acción de quitar la mano del fuego por el dolor. El dolor es lo que explica eso, ¿entienden? Eso sería algo que, en una forma extrema de epifenomenismo, es decir, que entienden que las propiedades mentales, dolor en este caso, no hacen nada, no tienen ningún efecto sobre el mundo, ¿sí? Esa sería la explicación del epifenomenista. Si yo creo al revés, que sí, que yo puedo decir que es el dolor, ese dolor producido por mi cerebro, aquello que hace que yo retire la mano, o sea, que tiene una causa, que tiene un efecto causal sobre el mundo físico, ergo mi mano, ¿sí? Ese ya estamos hablando de un dualismo interaccionista de propiedades. ¿Por qué? Porque las propiedades efectivamente interactúan con el mundo. Es porque yo experimenté ese dolor, ¿sí? Propiedad mental del dolor, es que yo retiré la mano del fuego. ¿Está bien? ¿Está claro? Profe, ¿Está bien? ¿Sí? Profe, gracias. yo no entiendo algo respecto a eso. Dale, Josefina. Porque si, o sea, entiendo lo que dicen los interaccionistas de que por el dolor hacen esta acción, ¿no? De sacar la mano, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, pero el epifenomenista niega esto, como que Lo dice niega que en lo forma más produce el extrema, ¿no? cerebro, pero Sí. que no hace que genera esa acción, digamos, esa conducta. Exacto. El dolor Entonces, ¿qué es lo que genera una conducta así como de sacar la mano si no es el dolor? es algún... No sé si me explico. Sí, te explicas. No es necesario meterse. No piensan más, nos pensamos más, somos economistas, como máquinas, más a lo Descartes, ¿no? Es simplemente una máquina que nuestro cuerpo, digamos, que funciona así, digamos. Como que se te acaba la batería y necesita cargarla, bueno, lo mismo. Eso, no hace falta pensar en propiedades, digamos, mentales en ese sentido. Profe. Bien, gracias. Las propiedades mentales solamente están ahí, digamos, como una suerte de película que está en nuestra cabeza, pero y nosotros la experimentamos, pero, o sea, la vemos, la experimentamos, pero a su vez esa película no tiene ningún papel explicativo para nuestra conducta, ¿entienden? Nosotros pensamos en la conducta nosotros los epifenomenistas pensamos en la conducta de nuestro cuerpo más en términos de una máquina, digamos, que hace cosas. Sería eso. Claro, profe. Una máquina particular porque tiene esta película, digamos, que está ahí porque está. No tiene ningún sentido, digamos. Sí, no tiene ningún sentido funcional, ¿no? Sí, Darío. En ese sentido lo estaba pensando, claro, en el sentido más extremo que se podría comparar con el conductismo, como que reaccionamos a estímulos y listo, o sea, no hay ningún proceso atrás de eso, es simplemente una respuesta a un estímulo y Está bueno, punto. Darío, está bueno. Pero en el caso del conductismo, que ya niega directamente que haya propiedades mentales, o sea, no la... Claro. Porque el conductista tiene una visión, o sea, si pensamos en conductismo, estamos pensando en realidad en una posición que surge desde la psicología, ¿sí? En ese sentido, en un contexto científico. Lo que querían es elaborar una manera de
explicar la conducta bueno, estudiar la conducta humana, ¿no es cierto? Para hacer eso, lo que están diciendo los conductistas es la noción misma de propiedad mental, de proceso mental, de estado mental, no es científica, digamos, no haría parte de lo que hace a una psicología científica, ¿sí? Porque directamente lo eliminan a esa película, digamos, que yo le decía antes, de dolor, sensaciones, de colores, ya, todo eso, Profe, directamente lo niegan. Sí, entonces para sacarme todas las dudas, el epifenomenista no niega los fenómenos mentales, o sea, todo esto de las sensaciones, emociones, sino que todo lo reduce a fenómenos físicos, o cómo sería. ¿Está bien? Así. Sí, pero no sé, eso está bien, pero no entendí quién diría eso. El epifenomenista no niega la existencia de las sensaciones o emociones, como dijo con el conductismo, sino que están ahí, pero por encima de los fenómenos físicos. Exacto, sí. Y no tiene ningún rol funcional, no tienen ninguna función, digamos, no hacen nada, están ahí. No podemos negarla porque internamente o subjetivamente las experimentamos, ¿sí? Pero a su vez no hacen nada. Sí, totalmente. Pero está buena la comparación de Darío, está bien. Profe, yo tengo una pregunta. Perfecto. ¿Por qué sería considerada una posición dualista la de las propiedades si solo cree que hay una sustancia y no dos? No. ¿Cómo? Si es O de sea, las propiedades no es... Pero al principio de la clase dijo que el dualismo de las propiedades cree que solo existe una sustancia, que es la física. ¿Pero por qué se considera dualismo si solo hay una sustancia? Bueno, justamente porque dice que pensemos solamente en los emergentistas que me sirve más, digamos, ahora. Digamos, entienden, digamos, que el cerebro es una sustancia, un órgano tan particular, tan complejo, ¿sí? Cuya actividad del cerebro produce ciertas propiedades, ciertas cosas, y esas cosas, esas propiedades, a su vez, no pueden ser explicadas en términos de las ciencias naturales, ¿sí? Esa sería la idea. En realidad, está bueno pensar al materialismo, al dualismo de propiedades, en sus versiones más interesantes, para mi gusto, exceptuando la de las propiedades elementales, ¿sí? Está bueno pensarlo como una suerte de... como motivado ese tipo de dualismo por argumentos de la irreductibilidad o de la introspección, una de esas dos. A ver si alguien me puede ayudar con esto. Son dos argumentos, me parece que son los más potentes para los dualismos de propiedades, para que podamos entender por qué, digamos, alguien justamente defiende un dualismo de propiedades, que dice, justamente lo que dice Paula, digamos, dice, pero ¿cómo van a ser tan dualistas, que se hacen tanto los dualistas, si en realidad están diciendo que hay un solo tipo de sustancia, la física, y bueno, en ese sentido están bastante de acuerdo con los monistas o con los materialistas, ¿sí? Bueno, la respuesta es, bueno, por dos argumentos, son los más importantes, me parece a mí, que son por un lado el de la introspección, y por otro lado, aún más importante para mi gusto, el de la irreductibilidad. Entonces, por eso es, Paula, que siguen siendo dualistas. En definitiva, por una cuestión explicativa, ¿sí? Porque hay una cuestión que tiene que ver con evidencia que yo obtengo a través de la introspección, que según estos teóricos, estos filósofos, estas filósofas, no estarían dando no pueden darse cuenta, digamos, con las ciencias naturales, cuál es la evidencia por la introspección, o sea, aquello que yo experimento en carne propia, en primera persona, ¿sí? Eso no puede ser explicado, por ejemplo, de nuevo, la sensación del verde, y un particular tipo de dolor, y demás. Y por otro lado, un argumento de la irreductibilidad que tiene que ver con que hay cierto tipo de fenómenos psicológicos, no todos, por eso yo antes exageré, digamos, con decirle lo de que tengo sueño y me voy a dormir, o procesos tan sencillos, tan biológicamente tan básicos como eso, como tener sed, por ejemplo. Bueno, hay cierto tipo de fenómenos que son mucho más sofisticados, por ejemplo, para Descartes era la producción del lenguaje o el razonamiento matemático, ¿sí? Y para Chalmers, bueno, para formas más sofisticadas, son cierto tipo de conciencia o de autoconciencia, típicamente, digamos, bueno, en fin, los qualias, en fin, yo no quiero adelantarme demasiado, pero la forma en la que experimentamos determinadas sensaciones,
como por ejemplo la sensación de verde o cierto tipo de dolor, bueno, que eso es lo que es irreductible. Es una suerte de reducto o de un rinconcito de mundo que no puede ser tocado por llamémosle método científico, ¿no? Por las ciencias, sí, por el estudio científico del mundo, de las cosas, del universo. ¿Está bien, Paula? No sé si... Y en ese sentido... Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta sobre eso? Porque no me queda ¿Pero claro. te quedó claro esto, digamos? Entonces, esas No, propiedades pero... de la conciencia no es algo que pueda ser explicado a través de la herramienta de las ciencias naturales y físicas, y por ende necesitamos plantear la existencia de dos tipos de propiedades. Aquellas propiedades que sí pueden ser explicadas en términos de la física, de la química, de la biología, y aquellas que no. Y esas son las propiedades mentales, que no se tocan, digamos, no pueden ser abordadas por las ciencias físicas naturales. No sé si responde, pero digamos, por eso son dualistas. Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Pero tenías otra pregunta ahí? ¿O ya está? ¿Está bien? Sí, pero mi pregunta era que siguen partiendo de que hay una sola sustancia, o sea, son dos argumentos, pero a partir de una sola sustancia, que es la física. Sí, esa parte están de acuerdo con los materialistas en eso. ¿Sí? En lo que no Claro, están de lo que yo no entendía es por qué se dice que son dualistas y solo parten de una sustancia, aunque los argumentos partan de esa sustancia. porque hay formas más debilitadas de dualismo que no predican el dualismo sobre algo como una sustancia, sino algo como una propiedad nada más. ¿Sí? O sea, digamos, está claro la diferencia entre sustancia y propiedad, ¿no? Esta es una sustancia y tiene la propiedad de ser marrón, qué sé yo, tiene determinado peso, esa es una propiedad de esta cosa que tengo en la mano, ¿sí? La cosa es una, el hecho de que pese, qué sé yo, medio kilo, es otra. ¿Está? Ah, ok, está bien, sí. Gracias. Esa es la gran diferencia en pensar el dualismo en términos de propiedades y en términos de sustancias. Por eso yo arrancaba la clase, la parte, digamos, cuando ya entramos a dualismo, con esto de que es más debilitada. La forma de dualismo de propiedades son bastante más debilitadas, menos fuertes, menos, digamos, sí, Martina, menos arriesgadas, digamos, arriesgan menos. Martina. Tengo una pregunta, o sea, que cuando hablamos de propiedades mentales y todo eso, vamos a estar hablando del dualismo de la propiedad. Sí, de las propiedades, exacto. Sí. O sea, cuando hablamos de propiedades mentales, o hablamos de esta forma más creacionista o más afín, digamos, al relato de las grandes religiones, que es el dualismo de las propiedades elementales, o bien estamos hablando de propiedades del cerebro. Punto. Es más sencillo. El cerebro es muy particular. El cerebro humano, porque ahí también, ¿no? Hay que pensar, volviendo al veganismo y el tema del sufrimiento animal y demás, hay que pensar cómo uno se para a ese respecto, digamos. Solemos ser muy antropocentristas y pensar todo desde el ser humano, pero bueno, también uno, si se presenta uno, si se cree uno darwinista, si se cree uno, hablo de mí, ¿no? Digamos que creo, digamos, en la teoría de la evolución, bueno, entonces, ¿qué? ¿Somos tan diferentes de todos? Bueno, la idea es que no lo somos tanto, ¿no? Entonces, no somos tan diferentes, digamos, de otros tipos de animales, o de otras especies de animales, y es muy posible que podamos decir que, nada, otras especies de animales también perciben, recuerdan, en fin, eso lo estudiarán los etólogos, o la psicología comparada, ¿no es cierto? Hay como disciplina que se dedica básicamente a eso, y también es una buena pregunta, ¿no? Pensar en el dualismo, no como, seres humanos que tenemos en la cabeza y qué hacemos y cómo explicamos nuestra conducta, sino también en términos, bueno, qué tan diferentes somos, qué tan parecidos somos a ciertos organismos de otras especies. Se la tiro así como una pregunta, ¿no? No sé, yo creo que es muy candente, ¿no? El tema, muy candente, es el tema del veganismo y demás, que en definitiva está sobre todo sustentado, ¿no? Bueno, no quiero hablar de eso, pero sobre argumentos no solamente ecologistas, que son, me parecen, eso sí, sin duda son atendibles, sino también, digamos, del hecho del sufrimiento animal, y para eso
ustedes como psicólogas, como psicólogos también pueden pensar en esto, ¿no? En qué sentido mi mente humana es totalmente, absolutamente única, o sea, como especie, y tiene muy poco que ver con, no sé, por ejemplo, grandes simios, la psiquis, la cabeza, digamos, la vida mental de grandes simios, como, no sé, bonobos, chimpancés, gorilas y demás, que son lo más cercano a nosotros filogenéticamente hablando, y bueno, y otras especies también, ¿no? Es simplemente una pregunta que les digo, que les tiro, y me parece que está bueno que se la hagan. De nuevo, no quiero hacer ningún tipo de defensa de algo acá. Si quieren lo charlamos, me encantaría, pero no es el momento. En fin, eso. Profe, otra pregunta. Alguien hizo igual una pregunta en el chat antes sobre los emergencistas. Emergentistas, bien. Emergentistas. No sé si la veo, a ver. A mí me parece que lo centrado sobre el emergentismo es que ustedes entiendan que no es una forma de dualismo más, sino que es un aspecto, un rasgo, una característica de cierta forma de dualismo de propiedades, ¿sí? Que en definitiva entienden que también la mente, así como, no sé, el aparato circulatorio, digestivo, lo que ustedes quieran, también tiene una historia natural, también de vino, o sea, vino se desarrolló, tuvo un desarrollo, ¿no? Entonces uno puede pensar que hace, qué sé yo, miles de años atrás, posiblemente nuestra mente, nuestra cabeza, en función también del desarrollo del cerebro, puede haber cambiado. Podemos haber desarrollado, digamos, nueva... Ah, esta es la pregunta, disculpen, acabo de verla, pasa que estaba muy arriba. Bueno, en fin. ¿De qué La texto última sale? dice, ¿cuál es la diferencia entre emergentistas y no emergentistas? Si puedo dar un ejemplo. Sí, de nuevo, no emergentismo es muy extremo, ¿sí? Es como simplemente, es eso la diferencia, lo que acabo de decir me parece, que pensar que la vida mental, las propiedades mentales, los estados mentales, la psicología, ¿no? Lo que pasa en la cabeza de un organismo como nosotros, ¿sí? Tuvo o no un desarrollo, tuvo o no un desarrollo a nivel, me refiero filogenético, ¿no? Evolutivo, ¿entienden? Un desarrollo de miles de años, no un desarrollo en el sentido del ontogenético, del niño, la niña, que desarrolla la capacidad de hablar a eso de los 2, 3 años, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de que hubo un momento de la historia natural, ¿sí? En la que no había lenguaje, y luego sí hubo lenguaje, ¿entienden? Pero ya antes había como cierto tipo de emociones, y luego podemos tener otras, bueno, así, ¿entiendes? Como que también la vida mental, como el resto de las cosas vivas, ha tenido un desarrollo a escala evolutiva, a escala de las grandes, de miles de millones de años. Eso sería la gran diferencia entre emergentismo y propiedades elementales, o antiemergentismo, veanlo como quieran, digamos, es como eso. De nuevo, no es lo mismo, pero bastante análoga es la posición de un dualismo popular, que es como va muy de la mano con el relato de las grandes religiones teístas, creacionistas, ¿sí? Es análogo esa posición dualista popular respecto de la del dualismo de las propiedades elementales, ¿sí? Bastante análogo, es bastante parecida, pero no predica el dualismo respecto de sustancias, sino que predica el dualismo respecto de propiedades. O sea, la inteligencia consciente, si eso podemos entenderlo como una propiedad, una cosa mucho más compleja en realidad, un conjunto de muchas propiedades en todo caso, no tiene historia, así como podemos creer que no la tiene una propiedad como tan básica, física, tan básica como el peso, por ejemplo, o la extensión, ¿entienden? ¿Está claro? Eso. No sé si... Cuesta entender esto, ¿no? Puede ser... O sea, digo, a veces por ahí yo muchas veces digo, pero ¿por qué le damos tanto a dualismo? Problema mente-cuerpo, en el sentido que es uno de los pocos, son las unidades en las que no, como habrán visto, teórico y práctico trabajamos sobre los mismos textos, y como, por razones de que, bueno, suele costar.
Y yo estoy más de la, digamos, de la partida de que no, que eso, en fin, es tan difícil como otros temas, pero bueno, veo que sí cuesta. No, no es que esté mal, digo, pero sí me entiendo que sí le hace ruido, digamos, muchas de estas cosas. En fin, ya, no sé si hay otras preguntas. O sea, nosotros hemos trabajado acá un poquito sobre argumentos, pero sobre todo sobre posiciones, ¿no? O sea, como hagan una taxonomía de posiciones, tenemos dualismo, bueno, tenemos monismo, dualismo, el monismo, digamos, sería nuestro materialismo. Hay formas, digamos, monistas de idealistas también, pero bueno, que no las vemos, pero y luego tenemos dualismo de propiedad y de sustancia, ¿sí? Y luego lo que tenemos son los argumentos, ¿sí? En eso no nos hemos metido mucho, y a mí me preocupa, no es que me preocupe, digamos, en realidad hubiese estado bueno por ahí entrar más específicamente sobre los argumentos. Solamente para decir algo al respecto, son 8 en total, ¿sí? Sí, son 8 en total, 4 a favor, 4 en contra. En principio son argumentos que la irreductibilidad, sí, ok, sí, ese por ejemplo, uno de los mejores argumentos para mí, el de la irreductibilidad para el dualismo. Cualquier forma de dualismo, digamos, es un buen argumento el de la irreductibilidad. Lo que quería, para cerrarlo de antes, lo que quería decir es que tienen 4 argumentos a favor y 4 argumentos en contra que funcionan de manera general. ¿Qué quiere decir? Que son argumentos a favor de todas las posiciones dualistas y son argumentos en contra de todas las posiciones dualistas. ¿Entienden? Casi todos. Casi todos en realidad. Los argumentos a favor sí funcionan para cualquier posición, ¿sí? El argumento religioso, digamos, el de la introspección y el de la irreductibilidad. El de los fenómenos parapsicológicos, yo creo que podemos bajarle un poco el precio, ¿no es cierto? No sé si están de acuerdo, pero me parece que el de los fenómenos parapsicológicos es una forma de argumento de la irreductibilidad, que ahora voy a intentar explicar, para fenómenos raros. Fenómenos raros quiere decir fenómenos que no tienen, digamos, no han sido documentados, no han sido estudiados de modo riguroso, llamémosle, y que entonces son, lo que están tratando de decir es que, bueno, hay ciertos fenómenos mentales que son muy, muy raros y que no pueden ser explicados por las ciencias naturales, ¿sí? Fenómenos como la telepatía, la clarividencia, la precognición, ¿no es cierto? Son ese tipo de... En lugar de pensar en Descartes, lenguaje o razonamiento matemático, o Chalmers, o los nuevos dualistas, las propiedades, digamos, la conciencia, llamémosle, la conciencia fenoménica, esto de poder experimentar una sensación de verde, o de poder experimentar, digamos, cierto tipo de dolor y demás, en lugar de pensar en ese tipo de propiedades que vale para todos, o sea, todo el mundo, no daltónico, no ciego, experimenta el verde, ¿sí? En estos casos estamos hablando de propiedades, de fenómenos psicológicos muy raros. Entonces nada, es como el mismo tipo de argumento. El argumento ahora, yendo a la pregunta, el argumento de la irreductibilidad tiene que ver con pensar en que existen limitaciones, ¿sí?, en el alcance del método científico, llamémoslo así, digámoslo así como en términos generales, pero la limitación tiene que ver con que hay algún tipo de fenómeno, existen algunos tipos de fenómenos, y de propiedades en este caso, que no pueden, por una cuestión, digamos, del alcance justamente de las herramientas explicativas que tenemos para poder dar cuenta de esos fenómenos. Esa es la irreductibilidad. ¿Sí? Está diciendo que existen fenómenos particulares, los fenómenos fundamentales, como les digo, la conciencia para Chalmers, el lenguaje, el razonamiento matemático, la creatividad. Me imaginen, digamos, cosas como muy sofisticadas, como que hay no sé, J.K. Rowling escribiendo Harry Potter, que yo supongo que estarán, no sé si es muy viejo ya Harry Potter para ustedes, pero ya, alguien que invente todo eso, bueno, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos la creatividad humana? Bueno, ahí tenés, irreductibilidad. Eso no puede ser explicado, es como un reducto, un rinconcito del mundo que no puede ser alcanzado
a través de la herramienta de la que disponemos en ciencia. Punto. Esa sería la irreductibilidad, ¿está bien? Es imposible abordar ciertos fenómenos a través de las herramientas de las que dispone la ciencia. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces sería esa la idea. O sea, es una suerte de, estamos declarando una limitación en el alcance, ¿no? Hasta dónde puede llegar la explicación científica. Ya, eso sería. Y bueno, donde trazamos la línea difiere. O sea, para Descartes el lenguaje y el razonamiento matemático eran los fenómenos que esto no pueden ser explicados en términos mecanicistas, digamos, en términos de su cosmovisión mecanicista del mundo, ¿sí? Y hoy, con las máquinas que tenemos, con las supercalculadoras que tenemos, con la robots que pueden producir lenguajes de las que ya disponemos, bueno, por ahí no les llama tanto la atención a ciertos científicos que puedan ser eso. Entonces, eso es los fenómenos imposibles de explicar. De nuevo, esa línea que ponemos, bueno, hasta acá llegó la ciencia, o sea, hasta acá puede alcanzar, digamos, el tratamiento científico de algo, de un fenómeno. Esa línea va variando. Como les digo, la de los fenómenos parapsicológicos es el mismo tipo de argumento. O sea, esto, créanme, es así. O sea, el dualismo el argumento de los fenómenos parapsicológicos no es nada más que una forma del argumento de la irreductibilidad, que es mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más interesante, para algunos fenómenos muy extraños, que no sé, de nuevo, ahí también que pensarán ustedes, si lo habrán pensado alguna vez, pero bueno, ya, son, digamos que tienen como un prontuario complicado, digamos, estos fenómenos, tienen como un poco, en fin, los registros de lo que hay acerca de este tipo de fenómenos, de nuevo, telepatía, precognición y demás, están flojos de papeles, para decirlo así, como muy rápido. Pero de nuevo, ahí también me podrán criticar, hay gente que podrá decir, estás despreciando toda una línea, que es la parapsicología, digamos que está bien, puede ser. Yo de nuevo, como desnudando un poco mis propios prejuicios, ¿no? Porque yo también no soy como... Profe, No soy un espejo, no soy transparente, yo les digo las cosas también como yo las pienso. Así que... profe, Sí. me surge una duda. Esto de la parapsicología y todo eso, no sé por qué me dio por decir que para mí era una pseudociencia, pero me quedé así como pensando, ¿por qué sería una pseudociencia? O sea, porque a veces escuché eso y me quedo rebotando ahí. ¿Me lo explica? No, bueno, justamente, porque la misma, el canon, digamos, seguramente podrían trabajarlo en sistemas de la psicología, ¿no? En la materia. Pero, digamos, no entra dentro del canon de una de las líneas reconocidas por la comunidad internacional de psicólogas y psicólogos. Por eso es parapsicología. ¿Por qué? Bueno, porque está tratando se centra en algunos fenómenos. El problema ya de entrada son los fenómenos a explicar. Porque si yo te digo, yo quiero explicar la producción del lenguaje, yo no sé, soy Chomsky, quiero explicarte Chomsky fue un conocido lingüista cognitivo del siglo XX, entonces yo quiero explicar el lenguaje, nadie me va a negar el lenguaje. O sea, nadie me va a negar que existe algo así como el lenguaje, que nos comunicamos a través de... Bueno, y acá el problema con la parapsicología ya está en el objeto de estudio mismo, digamos. ¿Entienden? Ni siquiera te acepto, no yo, sino que de nuevo, la comunidad internacional de psicólogas, digamos, y psicólogos, la APA en Estados Unidos, lo que quieran, ¿no? No aceptan ciertos tipos de fenómenos. Entonces, profe, es como muy metafísico, es como más allá. ¿Cómo muy no, esta es una cuestión muy... No, lo de la parapsicología es como muy... como que no tiene evidencia, no tiene nada. Bueno, eso es lo que yo de nuevo, es como con la pandemia, ¿no? Yo me deposito, esa es la actitud de alguien que no puede, yo y como todo el mundo, no sabe de todo, nadie sabe de todo, ¿sí? Entonces uno deposita su confianza en el grupo de expertos y expertas, que en este caso es la comunidad internacional. Por lo que tengo entendido, Claro, ¿no? Disculpa, Elian, sí. Que por lo que tengo entendido, cuando se habla de pseudociencia es que no tiene una base empírica, digamos, como que es incomprobable en cierto punto. Sí. Igual, ojo, porque lo del empírico no
no estoy de acuerdo, porque nadie negaría que, qué sé yo, la álgebra es una ciencia, ¿no es cierto? No hay base empírica allí, la matemática, ahí están, y sí son ciencias formales, y no tienen base empírica. Y hay ciencias sociales, digamos, en las que de hecho yo trabajo, como, no sé, que por ahí nos ponemos como en la piel, muy fácilmente nos ponemos en la piel de un positivista y decir, ¿a dónde están las cosas? O sea, como, ¿a dónde están mis sentidos? Tienen que ver, tienen que poder detectar esto que quiero explicar. Bueno, no es tan así tampoco, ¿no? Pero ya, no sé si fui claro, pero digamos, no es necesario, digamos, ponerse tanto, digamos, del lado de los positivistas, que me pareció que era un poco lo que... Se desprendía un poco de lo que vos dijiste, Elian, pero quizás no. Pero ya, el punto es ese, el mismo fenómeno de explicar, más allá de cómo lo expliquen, que es lo que estábamos hablando recién, el cómo, ¿no? La empiria, el cómo, la explicación nomológica o deductiva, bueno, de cobertura legal o por modelos, ¿entienden? Ese es el cómo, ¿sí? Ahí podemos ponernos a discutir. Acá el problema es el qué, ¿entienden? La telequinesis es un fenómeno a atender, es un fenómeno, ¿no es cierto?, a explicar. Bueno, de nuevo, yo me pongo en las manos, digamos, de la comunidad internacional de psicólogos y psicólogas, que entienden que no, que efectivamente allí no hay nada a explicar. Por eso digo, de una forma medio debilitada, medio como, en fin, muy chiquita, muy pobre, del argumento de la irreductibilidad, el de los fenómenos parapsicológicos, el argumento de los fenómenos parapsicológicos. Profe, entonces, ¿cuáles son los 4 argumentos a favor? La religiosa, la introspección, la irreductibilidad, ¿y cuál más? Y de los fenómenos parapsicológicos, que en realidad para mí son 3, si querés, porque está el religioso, la introspección, fenómenos parapsicológicos, son los... irreductibilidad, esos son los 3, y los fenómenos parapsicológicos serían como un subapartado de la irreductibilidad, ¿entiendes? Para fenómenos extraños, para fenómenos raros. ¿Está bien? Entonces sí son 4, son presentados como 4, pero en realidad el de los fenómenos parapsicológicos funciona como un tipo de argumento más centrado en fenómenos más raros, no como el lenguaje, la conciencia, de la irreductibilidad. Ok, gracias. Los nazis investigaban eso, ¿qué? Déjalo en inglés nomás. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Perdón, me siento mal porque te pregunté un montón de veces esto, pero en el libro dice que... Ahora, no te sientas mal porque dinamiza mucho la clase, ¿entendés? La idea es que ustedes traigan sus dudas, o sea, que lo que estás haciendo es lo que esperaría de todos tus compañeros. No te disculpes. Ok, en el libro dice que el materialista postula un solo tipo de sustancias. Entonces, otra vez, ¿por qué no entraría ahí el dualismo de las propiedades? Porque postula una sola sustancia. No, esto no vale porque me hiciste la misma pregunta. No, bueno, está bien. Entonces, no solamente, digamos, lo pensamos en términos de psicología ahora, mejor, ¿no? O sea, uno es como el problema mente cuerpo, el problema el ontológico de la psicología, uno puede pensar en términos de un emprendimiento científico, ¿no? El materialista, además de entender que hay solamente una sustancia, ¿sí? Entiende también que lo que podemos llamar las propiedades mentales, ¿sí? Son abordables a través de las herramientas, digamos, que tienen las ciencias naturales, ¿sí? Eso sería, en ese sentido, no hay ningún problema ahí entre todos los materialistas. ¿Está bien? Mientras que el dualismo de las propiedades, ¿sí? Más allá de que a nivel de sustancias, ¿sí? No se mete en contra no se quiere enfrentar a la física, digamos, diciendo que hay 2 tipos de sustancias, acepta el postulado básico, ¿no?, de la física, postulado básico como la ley de conservación de la energía, ¿no es cierto?, que no hay como diferentes tipos de energía, sino que se transforma en la misma. Estamos pensando en términos de un tratamiento científico de estos temas. Bueno, para el dualista de propiedades hay algunos fenómenos que no exceden a ese tratamiento científico.
¿sí? Están por fuera de ese tratamiento científico, entonces postulamos la existencia de propiedades que no pueden ser abordadas por las ciencias. Ah, o sea, entonces creen en una sola sustancia, pero sí, o sea, sí postulan que hay otras sustancias que son las No. mentales. No, no sustancias, sino propiedades. De nuevo, la diferencia entre sustancia y propiedad está claro, ¿no? Es lo que decía yo antes, ¿no? Esto es blanco, este es un cuaderno. No, perdón, eso, o sea, postulan una sola sustancia, pero sí creen que hay propiedades mentales. Claro, sí. Ah, ok, ya entendí, gracias. Sí, por eso, y en particular, de nuevo, la forma más interesante del dualismo de propiedades, entiende que esas propiedades devienen o provienen del cerebro, ¿sí? De un tipo muy específico, muy particular de cosa física, que es el cerebro, muy, muy compleja, bueno, que exceden la explicación científica. Darío. Sí, profe, yo tengo dos consultitas rápidas. La primera, ¿podría repasar el argumento de la irreductibilidad? O sea, ¿cómo era? Si eso. Y la otra era si no está avalado, ¿no? ¿Por qué se estudia? O sea, ¿con un peso histórico o como otro punto de vista de la psicología? ¿Qué cosa si no está avalado? Toda esta teoría de la parapsicología, ¿no? Ah, no, es que de hecho no se estudia, o sea, andá ahora, o sea, esto tiene que ver con básicamente el sistema de financiamiento de la ciencia, ¿no? Andá vos, Darío, imagínate que vos termines la carrera, psicólogo, que si yo te interesa en la investigación, andá a pedirle, a tocar a la puerta del CONICET, del FONSI, de quien quiera, digamos, alguna empresa que financie tu investigación, y andá a decirle que vos querés estudiar telequinesis. Vamos a ver, contame cómo te va, digamos. ¿Entendés? No te va a ir bien, o sea, en el sentido de que este tipo de fenómenos no son son estudiados muy poco en todo caso, o si lo estudia sí, de hecho, estuvimos a punto de publicar, bueno, en una revista que yo edito, un artículo sobre la historia de la parapsicología. Entonces, en ese sentido, bueno, es un estudio de historia de la psicología. Es como pensar cómo hemos llegado a tener la psicología que tenemos hoy, ¿entienden? Entonces sí, eso es ciencia, una ciencia, de nuevo, social, como la historia, por ejemplo, como la historia, que sí se dedica a la psicología, pero bajo fines históricos, digamos, como un interés de las comunidades, de lo que hicieron, pero hoy que Darío Vega se dedique a estudiar la telequinesis, y le va a costar muchísimo encontrar financiamiento, no es que no se pueda hacer, no se puede estudiar, pero te va a costar muchísimo que alguien te banque tu trabajo, ¿entienden? Entonces a eso voy, es como, por eso le quito un poco el precio yo al argumento de los fenómenos parapsicológicos, porque además, y te respondo la primera parte de tu pregunta, es en realidad un tipo de argumento por irreductibilidad, de la irreductibilidad, ¿entienden? Que de nuevo, que está planteando una limitación en el alcance del método científico. Ya es un poco un abuso decir método científico porque no hay un método científico, y bueno, no importa, pero digamos, entienden a lo que voy, ¿no? Estamos con el argumento de la irreductibilidad, estamos planteando que todo lo que nosotros tenemos como para aportar desde las ciencias tiene un límite, y en definitiva ese límite lo puedo trazar en un punto diferente, ¿entienden? Yo puedo trazarlo el límite en el lenguaje, como lo hacía Descartes. Descartes dice, bueno, yo puedo explicar todo lo que se mueve, lo que hace cosas, ¿sí? Los animales y demás, las plantas, como máquinas, pero el lenguaje ya no puedo explicarlo de esa forma, ¿entienden? Entonces Descartes trazó la línea ahí. El lenguaje es irreductible, el lenguaje no va a poder ser abordado por las ciencias naturales, o por el método científico, llamémoslo así. Y lo mismo vale para, bueno, la conciencia fenoménica, la conciencia, como la forma esta más reciente de dualismo de propiedades, ¿sí? Pero ese en definitiva es el argumento de la irreductibilidad, ¿sí? Hay un rincón de mundo que no puede ser tocado por el método científico, es eso. Y ese rincón de mundo lo puedo pensar como lenguaje, Descartes, puedo pensar como conciencia, o lo puedo pensar como algunos fenómenos psicológicos muy raros, como pueden ser, de nuevo, la telequinesis, ya.
Ahí a Marina le quedó una duda, profe. Marina escribió una duda con respecto a la reductibilidad. Dale, gracias. Cuando hablas de que el dualismo acepta que las propiedades mentales son reductibles, pero a la vez no emergentes. Ese sería el de las propiedades elementales, me parece. Te faltó el L, ¿puede ser? Hola, profe. Sí, no sé Sí, si no está. me quedó claro, porque, o sea, eso sería como de propiedades elementales, es como una subcategoría. Sí. El dualismo de las propiedades elementales es la única forma de dualismo de propiedades no emergentista. Así que entienden, de Ah, nuevo, que las propiedades mentales no son el fruto del desarrollo de nada, digamos, no han tenido una evolución como todo el resto de las cosas, digamos. ok. Bueno, profe, ahí me quedó claro. Gracias. Y hoy, de nuevo, hoy con la ventaja que tenemos, con la mirada contemporánea, es como muy fácil decir, che, Descartes, ponete media pila, si tenemos a Darwin que nos explicó todo esto, y tenemos básicamente la biología contemporánea, digamos, está basada, se asienta sobre la teoría de la evolución y demás, como me ven, bueno, tienen que pensarlo también como esto como historia de las ideas, ¿no? Tienen que pensarlo como algo que viene de... Está bien, yo he visto algunas preguntas, che, pero ¿para qué hablamos de esto si hoy ya se sabe que no es así la cosa? Bueno, véanlo como un ejercicio de historia, digamos, y cómo llegamos hasta hoy, aquí, digamos, a esta... De nuevo, ¿hay formas de dualismo hoy? Sí. Muy difícilmente, muy pocas hay, digamos, todavía, muy pocas personas, digamos, muy pocos investigadores e investigadoras que defienden formas de dualismo sustancial, que se pongan en contra de la física, por ejemplo. Pero sí hay algunas formas muy sofisticadas, ¿sí? Que podríamos elaborar un poco más, pero no vale mucho la pena, de dualismo de propiedades, particularmente dualismo epifenomenista, ¿sí? Y que esas propiedades irreductibles tienen más que ver con la conciencia, ¿sí? Piensen así, como un término general, así. Las clases, ¿dónde se suben? Las clases, todas estas clases, como les digo, a veces yo creo que no vale tanto la pena, porque de nuevo es como más distendido, la charlamos, pero yo las subo, si la aprovechan me da gusto, o sea, que tengan más recursos, fantástico. Las subimos a un canal de YouTube que yo tengo ahí, básicamente lo tengo para esto, así que ya pueden aprovecharlo si quieren. Las subimos siempre ahí, yo a veces los viernes, a veces los jueves a la tarde, si llego, porque demora un montón, yo demoro porque demora un montón a, a bajar el archivo y después subirlo a YouTube, demora mucho. Y lo que quiere decir que lo anuncio yo en el foro de nuestra comisión, así que no se preocupen por eso. Yo voy a avisarles, ya está disponible la clase de hoy en YouTube y pongo el link. Sí, María Cruz. Profe, yo me fui por 5 segundos y no sé si llegaron a la parte de los argumentos en contra. No llegamos y no creo que llegaremos. Bueno, justo me está escribiendo Agustín Mauro, que es el profesor adscrito, que no pudo sumarse porque está enfermo, pero bueno, nada. No, los argumentos en contra, entonces, si quieren podemos hacer una mini introducción en la próxima clase. Tanto conductismo es breve. El conductismo, ya que estamos, que sería la primera, en realidad no es tanto, pero bueno, la primera posición materialista frente al problema mente-cuerpo no lo es tanto, porque en realidad es un intento más bien de disolver el problema y no de resolver el problema, pero esto lo vemos en la próxima clase, no importa. Pero lo que quiero decirles es que el conductismo está muy maltratado, ¿sí? O sea, realmente tenemos una versión caricaturesca, es poco para el conductismo, ¿sí? Entonces, está bueno que sepan ya desde ya eso, y entonces a lo que voy es que el conductismo es muy corto, muy breve, ¿sí? Y, por eso yo iba a ver dualismo y conductismo en una misma clase, claramente no llegamos. Así que, si quieren, la próxima clase nos dedicamos un poquito más a los argumentos en contra. Podría ser fácilmente, lo podríamos hacer eso sin ningún problema. Lo que puedo decir así en términos generales, que así como el argumento a favor, ¿sí? Eran argumentos generales de todas las formas, a favor de todas las formas de dualismo, ¿sí? Por eso digo generales, porque adhieren o apoyan cualquier tipo de dualismo, ¿sí? Tanto el de la religión, el argumento de la religión, el argumento de la irreductibilidad, de introspección, ya, todos esos
apoyan toda la forma del dualismo, así también los argumentos en contra del dualismo funcionan de manera general. ¿Sí? Son argumentos generales que critican, en este caso, no defienden, sino que critican, son en contra, toda la forma del dualismo. ¿Cuáles son estos argumentos? De nuevo son 4. Tenemos el de la simplicidad, el de la impotencia explicativa, el de la historia evolutiva, que he hablado varias veces, en varias ocasiones hoy, del argumento de la historia evolutiva, básicamente un argumento que dice, oiga, la biología moderna está diciendo esto, no podemos hacernos tanto los distraídos al respecto, sería eso. Y el último, que es el más fácil si se quiere, pero también confunde un poco porque el argumento de la dependencia nerviosa, que es el cuarto argumento en contra del dualismo, ese es la excepción en este caso, porque no ataca a cualquier forma de dualismo, sino solamente los dualismos de sustancias. Solamente el dualismo sustancial. ¿Sí? Ese es el argumento de la dependencia nerviosa. No sé si hay alguna cosa, o sea, yo podría entrar a cada uno de estos argumentos, pero de nuevo, son -7, y no sé si hay alguna pregunta específica sobre alguno de estos argumentos, la vemos ahora. Si no, arrancamos la próxima clase con... ¿Puedes repetir el segundo? Era la simplicidad, y de ahí cuál... la impotencia explicativa. Sí. Gracias. Son muy sencillos, en realidad, a mí me parecen realmente muy sencillos los argumentos. En todo caso, el más complejo puede ser el de la historia evolutiva, pero nada, el de la simplicidad es un argumento, vamos con los argumentos ya. El de la simplicidad es un argumento que tiene que ver con un principio filosófico, digamos, muy clásico, tiene que ver con la filosofía medieval, digamos, en Occam, que se llama justamente el principio de la navaja de Occam, que básicamente el principio de la navaja de Occam es un principio de, llamémosle, economía explicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, para dar cuenta de algo, de un evento, ¿no? De nuevo, ¿se acuerdan la cañería de casa que se reventaron? Bueno, si yo para explicar ese evento, ¿sí? Recurro a A, B, C y D, estos 4 elementos, por ejemplo, el agua se congela, el agua al congelarse se agranda, bueno, cambia su volumen, bueno, eso, en lugar de, si yo puedo explicar eso con A, B y C, con esos 3 elementos, si yo tengo una explicación alternativa que también le explica eso mismo, pero en lugar de recurrir a A, B y C, solamente recurre a A y B, entonces esta segunda es preferible a la primera, ¿entienden? O sea, si yo tengo 2 explicaciones, ¿sí? Para lo mismo, que tienen de alguna manera me dan los mismos resultados esas explicaciones, en el sentido que a partir de ellas puedo yo predecir con más o menos la misma precisión, bueno, etcétera, etcétera, tengo como las mismas bondades o ventajas explicativas en un caso que en el otro, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir la más simple, la explicación más simple, ¿entienden? Sí, eso. Mientras más simple, o sea, voy a decir efectiva, si la efectividad es la misma, o sea, ante una igualdad de condiciones, o sea, que yo predigo el mismo tipo de eventos, con la misma precisión, bueno, y explico sin dejar nada suelto, ¿entienden? Explico de manera cabal, de manera completa, el fenómeno, etc. De nuevo, en igualdad de condiciones, entre 2 explicaciones, tengo que elegir la más simple, siempre, la más simple es mejor. ¿Está bien? Ese sería el principio explicativo de la navaja de Occam. Bueno, y aplicado a este caso, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que, bueno, no parece haber ninguna ventaja explicativa del dualismo, y en ese sentido, versus el materialismo, y en ese sentido, ya que el dualismo que postula la existencia de 2 entidades, tanto sustancias como, puede ser tanto sustancias como propiedades, entonces ya me tengo que quedar con el materialismo porque es la tipo de explicación, o modelo de explicación, ¿no? Como, más que explicación, una gran caja, digamos, en la que uno empieza explicaciones, más simple. Entonces me quedo con me quedo con el materialismo porque solamente postula un tipo de entidad, un tipo de propiedad. ¿Está bien? Eso sería básicamente el argumento de la simplicidad. El argumento de la simplicidad funciona en tándem, funciona en conjunto, ¿sí? Con el de la hipotesis explicativa, porque si yo tuviese, miren, escúchenme bien, si yo tuviese alguna ventaja clara explicativa del lado del dualismo,
entonces se justificaría decir, bueno, me quedo con la más complicada de las dos explicaciones, ¿sí? La que postula dos entidades, o dos sustancias, o dos propiedades, pero por lo menos, digamos, que tengo estas ventajas explicativas claras, ¿entienden? ¿Está bien? El caso es que lo que está diciendo el de la impotencia explicativa es que no es potente explicativamente. El dualismo lo que hace nada más es darme una suerte de caja en la que meter todas las cosas que yo no entiendo, como imaginación, sueños, conciencia, bueno, lo que quieran, ¿no? Memoria, las cosas que yo no entienda, las patologías, digamos, de enfermedades mentales, bueno, todas esas cosas que yo no entiendo lo meto ahí y digo, bueno, eso tiene que ver con el alma, o tiene que ver con la sustancia mental, o con las propiedades mentales. Pero eso, dice el materialista, acá el que contraargumenta, digamos, contra el dualista, ese no me aporta ninguna ventaja explicativa, es solamente es como barrer la suciedad, digamos, debajo de la alfombra, ¿entienden? No estoy explicando nada, me estoy dando una caja que se llama dualismo, o que se llama alma, o sustancia no mental, digamos, en la que yo meto todo lo que yo no entiendo. ¿Sí? Pero eso no es realmente no es una ventaja explicativa clara, ¿entienden? Esa sería la idea de la impotencia explicativa. Entonces, si yo sumo impotencia explicativa con la navaja de Ockham, con el principio de simplicidad, entonces claramente es mejor quedarme con el materialismo solamente, y ya, y con eso es suficiente, digamos. Esa sería básicamente la idea. Bueno, de historia evolutiva hemos dicho bastante hoy. Bueno, la idea es que todas las propiedades de nuestra especie, por lo menos nos centremos en la especie humana, pueden ser explicadas por un proceso físico, ¿no? En el que paulatinamente se va desarrollando, digamos, generación tras generación, nuevas o diferentes, digamos, aptitudes de los organismos frente a las, digamos, dificultades, a lo que le plantea, digamos, el entorno. Puedo explicar todo con eso, ¿sí? Todo quiere decir, puedo explicar por qué tengo 5 dedos, por qué tenemos, bueno, en fin, por qué tenemos una postura erguida, muchísimas cosas podemos explicar, y por qué no también puedo explicar cosas como el lenguaje, como la imaginación, como la memoria, también así, ¿entienden? También como propiedades también fruto de un proceso muy lento, de presión selectiva, ¿no? Presión selectiva quiere decir que hay presiones, digamos, del medio, del entorno, digamos, y hay algunos organismos que pueden sobrevivir frente a esa presión y otros no, entonces esos rasgos que tenían esos organismos se van perpetuando gracias a lo que sabemos hoy de genética, bueno, en fin. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin, bueno, lo que están diciendo es que esas propiedades, como la memoria, la atención, etc., también pueden ser explicadas dentro de este marco evolutivo general. Bueno, ya. Y el último, que es el de la dependencia nerviosa, que es muy sencillo, extremadamente sencillo, casi bobo, digamos, para decirlo así, hay que tener solamente el cuidado de decir que ese argumento, el de la dependencia nerviosa, no ataca, no hiere, digamos, de la misma manera a todo tipo de dualismo. Solamente, de hecho, es susceptible, digamos, de ser atacado por este argumento el dualismo de sustancia, el dualismo sustancial. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda del argumento de la dependencia nerviosa? Ya llamo los últimos, bueno, ya son las 2. Pero, ¿alguien se lo acuerda? Que es tan sencillo que ya... Es porque dice que cómo puede ser que tanto como un analgésico o como un accidente, lo que sea, pueda inferir o influir sobre el cerebro. Exacto. Etcétera. Perfecto, María Cruz. La forma de dualismo que plantean, digamos, dos esferas de la realidad, y por un lado está lo físico, por otro lado está lo mental, ¿no? Y obviamente nadie estaría negando, por lo menos parece, ¿no? Que nadie negaría que el cerebro también es algo físico, es un órgano más, ¿sí? Especialmente complejo, pero en definitiva es un órgano más, ¿sí? Físico, hecho de sustancias materiales, digamos, biológicas en este caso, bueno, en definitiva es un órgano más. ¿Cómo me va a decir cómo me va a separar tanto esos dos reinos, ¿sí? Si yo cuando afecto al cerebro, claramente le pasa algo a lo que vos dualistas llamás, propiedades mentales, ¿entienden? Si yo te doy, de nuevo, como dijiste, si yo te anestesio, digamos, y bueno, te perdés la conciencia, básicamente. O, no sé, una lobotomía. Piensen en cosas muy extremas, ¿no? Yo te extirpo una parte del cerebro, vamos a ver si no te pasa algo. Es como muy sencillo, digamos, o nada, la degeneración senil.
Las personas van envejeciendo y las neuronas también van envejeciendo, y bueno, ya, recuerdan menos, etc. Y entonces, ustedes pueden pensar, claro, eso es un argumento muy atendible, pero ¿a quién le hace daño? O sea, ¿a quién le estoy hablando yo si expongo ese argumento? Solamente a los dualismos sustanciales, de sustancia, porque claro, y también, bueno, en fin, no a todas en fin, yo lo estoy atacando a los dualismos de propiedades, pero ya dijimos que hay algunos dualismos de propiedades que piensan en el cerebro, los emergentistas, y otros que no. Así que bueno, yo dejaría de lado el de la propiedad elemental de ahí. Pero si yo creo, efectivamente, como un emergentista, que la propiedad mental, un emergentista, sí, como un epifenomenista, emergentista, un interaccionista de propiedades, yo creo que las propiedades mentales son lo que son porque fueron causadas por el cerebro. Obviamente, si yo afecto el cerebro, bueno, algo va a pasar con esas propiedades mentales, ¿entienden? Bueno, eso nada más. Es como, es el detalle importante, pero bueno, el argumento de la dependencia nerviosa es demasiado sencillo, como, bueno, tomo un café y por la cafeína estoy más alerta, estoy más despierto, ya, es eso. Esa es la dependencia nerviosa. Bueno, en fin. Se nos fue un poco de las manos, creo, la clase, espero que la hayan aprovechado. Si tienen más dudas sobre dualismo, yo con gusto podemos de nuevo arrancar la próxima semana con eso. Pero en principio la próxima semana estaríamos charlando sobre conductismo, ¿sí? Así que el muy maltratado conductismo en estos textos. Así que nos vemos la próxima semana. Profe, Profe, otra pregunta. Acá hay que hacer trabajos prácticos. ¿Cómo es acá eso? No, yo no, como las primeras clases no entré, no tengo bien alcance de esta situación. Hay que hacer, no, o sea, nada más, nada raro en el sentido de solamente las lecciones prácticas, como ya saben, ¿no? Pero en cuanto a nuestra comisión, no, usted tiene que venir aquí con el texto leído y hacer todas las preguntas que yo les recomiendo, por ejemplo, hoy a la tarde, no sé qué hacen ustedes, qué planes tienen, pero me parece un muy buen plan hacer dualismo, hacer las lecciones de dualismo, por ejemplo. Entonces, Ya, profe. si sacaron las dudas sobre dualismo, bueno, ahora métanse, hagan la clase, hagan la lección y aprueben la lección. Eso. Ya, profesor, eso es mi Profe. duda, profe. Disculpe por molestar, profe. Gracias, le agradezco mucho. Paula. No molesta para nada. Sí, Paula. Una pregunta, ¿hay que leer algo para la clase que viene o seguimos con este texto, con esta parte? Conductismo, claro. Sí, vamos a seguir con Church un ratito todavía, digamos. Tenemos varias posiciones que trabajar. Ya pasamos a, como le decía, a las formas materialistas de respuesta al problema mente-cuerpo. Estrictamente, ya lo explico bien la próxima semana, conductismo no es una respuesta al problema mente-cuerpo, sino que una manera de disolver el problema, una manera de mostrar que hay un problema mal planteado. Por eso el conductismo está medio raro ahí, queda medio incómodo ahí, o es como medio incongruente respecto del resto de las posiciones. ¿Por qué? Porque las otras posiciones, el funcionalismo, el materialismo reduccionista, el materialismo eliminativo, bueno, todas esas posiciones sí entienden que el problema mente-cuerpo es un problema genuino, que es atendible y dan una respuesta al mismo. Y bueno, en ese sentido se diferencia del conductismo. Pero ya, la próxima semana trabajamos sobre conductismo, y la siguiente trabajamos sobre materialismo reduccionista por un lado y eliminativo por el otro. De hecho, el materialismo reduccionista también estuvo a cargo mío. Aquí la leemos. ¿Estamos? Profe, una consulta que nada que ver. En las facu hay lugares donde nos podamos poner a ver las clases, porque por ejemplo yo saldría de psicoestadística que tengo presencial a las 10, y a las 10 empezaría con usted la clase, y no me dan los tiempos para ir hasta la facu y volver a mi casa y anotarnos su clase. Por eso quería saber si hay lugares como específicos para donde pueda tomar la clase ahí. Ay, no te entendí. Sorry. ¿Vos lo que decís que el psicoestadística es presencial? Claro, ella pregunta de espacios en la facultad. Tenés la biblioteca, hay un Zoom, ahora pusieron espacio, bueno, en su momento de sacar turno, capaz ya puedes ir. Hay algunas mesas ahí. También la cafetería. Es la cafetería, ahí Carne libre. más cómodo, pero tenés bancos ahí contra el respaldo, o sea, en el piso te puedes estar en el pasillo, o sea, si quisieras algún lugar cómodo, podés llegar a encontrar. . 。
Ah, bien, gracias, porque no conocía las bien, vacunas. bien, bien. Ahora entendí la pregunta. Pero creo que María Laura, mucho mejor que yo, ya te la respondo. Y el laboratorio de informática no sé cómo funciona, hay que pedir, ¿se puede utilizar? Eso la verdad que no sé, yo he averiguado como para ir el año pasado al Zoom y había que sacar turno, no hubieron con un turnero, calculo que ahora ya no, porque el otro día fui a la facultad bueno, por esto de piste y unos trámites y bueno, ya hay gente ahí entrando y saliendo, así que ya creo que ya se puede ir. Y la biblioteca ya funcionando porque fui la otra vez, creo que de las 8, creo que me dijeron que ya se puede ir y estar ahí tranquilo. La biblioteca está, por si no saben los chicos, es el edificio afuera de la facu, es el edificio al costado, porque es de la Facultad de Psicología y Filosofía. Y bueno, y si se hacen socios pueden sacar libros de la facu. Exacto. No, el teórico de piste no. Es justamente los teóricos son los que, en fin, no quiero... Son los que claramente no van a ser, ni siquiera posiblemente la segunda parte del año presenciales, van a ser totalmente virtual. Digamos, por ahí viene un poco la cosa de... Bueno, en fin. Entonces, Profe, o sea, la próxima clase suya es presencial ya. No, como decía al comienzo, por ahora, lamentablemente, atendiendo también la suba de casos y demás, vamos a seguir así. Ah, bueno, profesor, que me quedaban las dudas, que los chicos dicen que estaban hablando para que vayan a la facultad, eso no entendí muy bien porque no entré en la primera parte. ¿Y eso para qué? Para rendir. Para rendir va a ser presencial, sí. En los parciales van a tener que acercarse a la facultad. Bueno, profe, bueno. Bueno, estamos entonces, me parece que estamos pasaditos ya. Entonces la próxima trabajamos sobre conductismo, terminamos dualismo y la seguimos.